Hola chicos, les vengo a grabar la clase restante. Por temas de espacio voy a hacer dos videos, uno de la clase 10 y otro de la clase 11, las diapositivas, pero que las dos se pueden pasar en la misma clase, simplemente por un tema de espacio, porque quizás los videos puedan ser muy pesados y son muy largos. Ya, lo que nos queda ver es la regla de trapecio Simpson un tercio y 3/8 compuesto. ¿Qué hacer cuando trabajo con segmentos desiguales y la extrapolación de Richardson y integrales? Que como si se acuerdan, nosotros lo pasamos en derivadas. Aquí es exactamente lo mismo, solo que en integrales. Y su principio es muy igual. Primero, todo lo que es compuesto, todos los métodos que son compuestos parten de la siguiente premisa. Yo ahora no voy a partir el intervalo ni en un punto más, ni en dos puntos más. Lo que voy a hacer es que la integral la voy a dividir en n puntos. Si se fijan en el gráfico son n puntos. Y lo que yo voy a hacer es que como yo tengo n puntos, ahora mi espacio h va a estar dado siempre por esta fórmula que está acá, p menos a partido n, porque básicamente son los espacios que yo tengo en cada intervalo. Y aparte, por ejemplo, en el caso de, lo voy a poner acá, en el caso, por ejemplo, si yo estuviese haciendo trapecio compuesto, lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Yo estoy haciendo en cada intervalo, estoy haciendo como mini trapecios, como los puntos en azules que estoy haciendo acá. Entonces, obviamente, esto me va a dar una mucho mejor aproximación del método, ¿no es cierto? Porque ya me voy a estar ajustando cada vez más a la recta de verdad. Ahí sí. Por lo tanto, aquí cuando trabajo con los métodos compuestos, los tres que mencioné, vamos a tener una aproximación mejor. Y siempre pasa que si yo tengo n más un punto, ¿no es cierto?, voy a tener n segmentos, como hemos visto antes. La fórmula que está acá, perdón, o sea, al final lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a ir integrando de x0 a x1, de x1 a x2, ¿no es cierto?, hasta el punto anterior, hasta n. Que es lo mismo, como les decía, como en cada intervalo que estoy haciendo trapecios chicos, es lo mismo que yo estuviese sumando esto, ¿no es cierto? H medio de f de x0 más f de x1, más h medio de f de x1 más f de x2, y así hasta llegar al último término, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí lo que va a pasar, si se fijan acá, que este término y este término van a estar repetidos. Este término con el término que estaría, ¿no es cierto?, aquí en como en la extensión, ¿no es cierto?, también estaría repetido, y este término con el otro término que estuviese acá, ¿no es cierto?, también estarían repetidos. Por lo tanto, ¿cuáles son los únicos puntos que no se repiten? Sería este y este, los extremos. Pero todos los anteriores estarían afectados y se estarían multiplicando. Por lo tanto, si yo hago la fórmula genérica, tendría esta, donde lo único que está pasando en comparación con trapecio normal, bueno, como les decía antes, el h va a cambiar, ya no va a ser solamente b menos a, el h va a ser b menos a partido n, todo el h va a ser multiplicado por 2, la fórmula va a ser igual con los extremos, solo que los puntos intermedios los voy a tener que multiplicar por 2, ¿ya? También aquí están los conceptos de error por si quisieran saberlo, pero esto ya no se pregunta porque son métodos más elevados. Y aquí, ¿qué estaría pasando? Si yo estoy trabajando con dos segmentos, estaría diciendo que aquí yo tengo el segmento 1 y el segmento 2. Por lo tanto, en el primer segmento, yo tengo un punto y tiro mi primer trapecio, ¿no es cierto? Le saco el área a este primer trapecio que está acá. Y lo mismo con la segunda área que está acá. Y ahí tendría todo el área que está ahí en negro, ¿no es cierto? Ahí sería mi integral. Lo cual es mucho mejor porque si hubiese ocupado trapecio normal, hubiese tenido esto. Hubiese tenido solamente, como toma los puntos extremos, de acá hasta acá. Por lo tanto, el error aquí hubiese sido gigantesco, ¿no es cierto?, con respecto a la función. Si bien trapecio compuesto, este que está marcado en rojo, ¿no es cierto?, igual no es exactamente igual a la función a la que está en azul, porque tendría, ¿no es cierto?, déjenme, ahí sí, tendría todo esto de error, ¿no es cierto?, lo que estoy dibujando acá, acá y acá. Todo esto sería mi error, pero se asemeja mucho más que si yo hubiese hecho trapecio normal, ¿no es cierto?, que sería esta área en negro que estoy pintando acá.
Y nada, pues entre más segmentos, obviamente los intervalos van a ser más chicos y mis aproximaciones van a ser mucho mejor. Aquí está con 4 segmentos y si se fijan, el área de error, que serían todas estas azules que estoy pintando, esta, ¿no es cierto? Que está produciendo una sobreestimación, y esta muy chiquitita que está acá. Este error es mucho más chico comparándolo con el error de con 2 segmentos, ¿no? Entonces, entre más segmentos, obviamente una mejor aproximación, pero también más consumo computacional. Aquí vamos a resolver la integral de esta función de Euler a la x cuadrado mediante la regla de Trapecio compuesto por n igual a 5. Voy a hacer igual que en las clases, ¿no es cierto? Voy a definirlo por pasos. Paso 1, ¿no es cierto? Siempre va a ser calcular h. Y para los métodos compuestos, el h siempre la fórmula es la misma. Es esta, que está acá. Por lo tanto, yo voy a reemplazar los valores. Voy a decir que es 1 menos 0 dividido 2. Y esto me da un intervalo de 0,5. Ay, perdón, me equivoqué. Esto hubiese sido con trapecio normal, pero no estamos ocupando trapecio normal, estamos ocupando trapecio compuesto. La fórmula es b menos a dividido n, ya donde n corresponde, este n que está acá, corresponde al número de intervalos. En este caso me dicen que trabajé con n igual a 5, con 5 intervalos. Por lo tanto, ahora sí, 1 menos 0 dividido 5 me da 0,20. Ya, porque es lo mismo que si yo hubiese tomado, voy a hacer acá, estoy desde el punto 1, perdón, del punto 0 al 1, ¿no es cierto? Y hubiese dividido 1 acá. Entonces, si cuentan, tendrían un intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, 4 intervalos y 5 intervalos. Ahora el paso 2 también tengo que establecer los puntos. Y también al tiro puedo sacar las funciones, ¿no es cierto? Entonces voy a tener el punto x0, x1, x2, x3, x4 y x5. Tengo que llegar hasta x5, ¿no es cierto? Porque si se fijan, ya me están diciendo que n igual a 5, por lo tanto, si me piden n igual a 5, el índice del último punto también tiene que ser 5, ¿ya? O si estoy trabajando con 5 intervalos, necesito 6 puntos, es lo mismo. Para poner los puntos, ¿no es cierto? Tengo que partir del 0, y en cada punto tengo que ir sumándole el h. No sé, este sería 0,20, 0,40, 0,60, 0,80 y 1. ¿Y por qué? Porque cada vez que yo estoy haciendo eso, es como si yo estuviese en la forma de acá. Yo aquí le estoy sumando h, que es 0,2, y tendría 0,2. Aquí vuelvo a sumarle h, ¿no es cierto? Y tendría 0,4. Vuelvo a sumarle h, tendría 0,6. Vuelvo a sumarle h, tendría 0,8. Y vuelvo a sumarle h, que tendría 1. Y siempre por regla tiene que pasar que mi punto inicial va a ser a, ¿no es cierto? Que es el mismo a que está acá. Y mi punto final, que es el b, ¿no es cierto? Que es el límite superior de la integral. Esto siempre tiene que pasar. ¿Ya? Después voy a aprovechar de sacar las funciones. Y aquí lo único que tendría que hacer, voy a hacer solamente para x0, para que se entienda, tendría que la función que yo estoy, en un segundo, la función que yo estoy estimando, que en este caso es Euler a la x cuadrado, esta que está acá, tengo que empezar a evaluarla por los puntos. En este caso tengo que empezar primero con el 0, por lo tanto tengo que hacer Euler a la 0 elevado a 2. Y esto me da, creo que es 1, pero por si acá déjenme calcularlo. Sí, es 1.
Y lo mismo con todos los valores, ¿no es cierto? Yo lo voy a hacer acá, f de x1 es igual a 1.041, lo estoy aproximando. F de x2 sería igual a 1,174, también aproximando. F de x3 sería igual a 1,433. F de x4 sería igual a 1,896. Y f del último punto sería, ¿no es cierto?, 2,718. Igual importante señalar que entre más decimales yo ocupe, ¿no es cierto?, mejor va a ser mi aproximación. Pero para el caso yo voy a dejarlo como voy a trabajar con 4 cifras significativas. Y el último paso, ¿no es cierto?, el paso 3 es calcular mediante la fórmula. Mediante fórmula. Entonces aquí tengo que poner la fórmula, a ver si me sale bien con la herramienta de dibujo. Y es igual a h medios de el primer punto, ¿no es cierto?, más la sumatoria de k igual a 1 hasta n menos 1 de f de xy más f de xn. Aquí lo único que tienen que hacer es lo siguiente, es como una buena práctica que pueden hacer. Tachen o subrayen o algo todos los puntos que están al medio, porque acuérdense que los primeros puntos, los puntos límite, el x0 y el x5 en este caso, no se ven afectados por ninguna multiplicación, entonces ahí los dejan aparte, y todos los puntos que estén aquí en la casilla roja lo vamos a multiplicar por 2. Entonces empezamos y decimos que es 0,20 dividido 2 por 1 más 2 por, y adentro del por 2 voy a colocar todo lo que estaba en rojo, ¿no es cierto? 1,896. Cierro paréntesis y le sumo el último punto que estaba afuera de este cuadrado rojo que hice. Por lo tanto, ahí tengo mi expresión. Después van a la calculadora o bueno, no sé, lo que estén ocupando, y ponen esta ecuación, más 1,433 más 1,896, 2,718. Y debería darles perdón, aquí me equivoqué, me faltó un punto que estoy haciendo con la calculadora a tiempo real, entonces ahí sí me da 1,4086. Si yo calculara el valor de verdad de esta ecuación, pueden ocupar directamente la integral de Euler a la x elevado a 2, x que esté entre 0 y 1. Esto lo pueden hacer con computador, con el mismo octet. Y aquí el valor de verdad me da 1,46265. Por lo tanto, si se fijan, el error aquí obtenido es muy, muy bajito. Se adapta súper bien, porque justamente todos los métodos compuestos son pensados para eso, para que se adapten bien. ¿Ya? Entonces, pasamos a la segunda diapositiva. Bueno, como siempre, la diapositiva está todo el método también con detalle, para que si quieren pueden verlo también con mucho más calma o comparar resultados. Regla de Simpson, un tercio compuesto. Es el mismo idea, ¿no es cierto? Voy a segmentar mi intervalo en n puntos, ¿no es cierto? Aquí hay un intervalo y aquí hay otro. Y se fijan en el primer intervalo, este que está acá, ¿no es cierto? Este. Yo voy a hacer una cuadratura, una función cuadrática, y en el segundo también. Por lo tanto, este método también me asegura mucho más adecuación de las líneas. Sin embargo, aquí va a pasar lo siguiente. Si se fijan ahora en los puntos intermedios, porque siempre los puntos extremos, estos jamás se afectan, pero los puntos intermedios sí. Por lo tanto, los puntos intermedios, uno está multiplicado por 4 y otro está multiplicado por 2.
¿Y eso por qué pasa? Porque si se fijan, hay que después analizar los índices de los puntos. Si el índice es par, es decir, estoy hablando de x1, x3, x5, x7, y así consecutivamente, la función va a tener que ser multiplicada por 4. Pero si el índice fuera par, es decir, x2, x4, x6, x8 y así consecutivamente, la función de ese punto tendrá que ser multiplicado por 2. Y el h de nuevo se multiplica por 3, donde el h vuelve a ser b menos a partido n, ¿no es cierto? Porque estamos en funciones compuestas. Aquí vamos a hacer esta ecuación, ¿no es cierto? Aquí les voy a esta. La exponencial de x partido x entre 4 y 2 mediante regla de Simpson 1/3, considerando 4 intervalos o un n igual a 4. De nuevo, lo que voy a hacer siempre, paso 1, calcular h. H es igual a 4 menos 2, dividido n, que en este caso era 4. Y esto me da 0,5, ¿no es cierto? El paso 2, establecer puntos. ¿Cuántos puntos voy a tener? 5 en total. Voy a partir desde mi x0, que va a ser con 2. El siguiente punto, x1, va a valer 2,5, ¿no es cierto? Porque le estoy sumando el h. El x2 va a ser 3. El x3 va a ser 3,5 y el x4 va a ser 4. Y ahí termino. Como siempre se cumple que el punto inicial es igual a A y el punto final es igual a B. Aquí f de x0, ¿no es cierto? Es igual a, tomen sus calculadoras, igual a la x dividido x, dado que x es igual a 2, me da 3,695. F de x1 es igual a 4,873. F de x2 es igual a 6,6952. Dejémoslo en 5. F de x3 es igual a 3,5, 9,462. Y f de x4, f de x4 es igual a 13,650. Sí, 350. Y lo único que nos queda, paso 3, ocupar ecuación. Entonces les voy a dibujar, les voy a dejar la ecuación tal como lo vimos antes. Intervalo es igual a h3 por f de x0 más, por 4 voy a multiplicar todos los f de xy, tal que y es impar, se lo voy a colocar así, más 2 por la sumatoria de f de xy, tal que y es par, más f de xn. Basándonos en la fórmula, nosotros vamos a decir que tenemos 0,5 dividido 3 por el punto inicial, que es 3,695. Y aquí, antes de seguir, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, vamos a colocar en rojo nuestros puntos que no son extremos, o los que están al medio, como lo hicimos, porque acuérdense que el primer punto y el último punto no están afectados por ningún coeficiente. Y después lo que vamos a hacer es vamos a analizar los índices de los puntos. Aquí, los índices. Vamos a decir, el punto x1, ¿su índice es par o impar? El 1 es impar, por lo tanto este se multiplica por 4. x2, su índice es par o impar. El 2 es par, por lo tanto se multiplica por 2. x3, su índice es par o impar. El 3 es impar, por lo tanto se multiplica por 4. Y ahí ya tengo visualmente mi ayuda para seguir confeccionando mi ecuación.
les sugiero que hagan esto porque si no se pueden marear, ¿no es cierto? Entonces aquí 4,873 más 9,462 más 2 por 6,95 más 13,65. ¿No es cierto? Y aquí tengo mi ecuación final. Ahora lo único que nos queda es ingresarla a la calculadora, que es lo que estoy haciendo ahora. 3,695 más 4 por 3, 462 más 2 por 6,695 más 13,65 y el resultado me da al final 14,6792. Y si no tuvimos ningún error de cálculo, la integral de Euler a la x dividido x entre 2 y 4, el valor de verdad me da, según la calculadora, 14,6796. Y bueno, ni hablar, pues es muy aterradoramente parecido el resultado. Creo que el error es extremadamente bajo. Así que, si se pueden dar cuenta, los métodos compuestos tienen mucha más precisión que los simples, obviamente. Y lo único que cambia de Simpson un tercio simple a compuesto es que tienen que hacer este análisis que está acá, ¿no es cierto?, del cuadro rojo. Y les recomiendo siempre hacerlo. Como siempre, después, si se fijan en la diapo, también está el desarrollo. Y 3/8 compuestos no es la excepción, perdón, donde básicamente tengo lo siguiente. El h sigue tomándose como b menos a partido n. Los puntos extremos siguen siendo sin multiplicarse por nada, siguen intactos, pero lo que sí está cambiando, ¿no es cierto?, son estos puntos que están acá. Esto porque están multiplicados o por 3 o por 2. ¿Y cuál es el criterio? Se multiplican por 3 todos los puntos cuyo índice, voy a escribirlo mejor porque no sea divisible por 3. Y se multiplican por 2, aquí va el por, se multiplican por 2 cuando el índice sea divisible por 3. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser estos puntos? Podría ser el punto x1, x2, x4, x5, x7, x8 y así consecutivamente. ¿Cuáles pueden ser divisibles por 3? El x3, ¿no es cierto? El x6, x9, x12, no sé. Entonces, ahí para que se haga la idea, cuáles puntos tienen que multiplicarse por 2 y cuáles puntos tienen que multiplicarse por 3. Vamos a hacer una función muy parecida, ya lo hicimos, ¿no es cierto? Euler a la x cuadrado entre 1 y 0, mediante la regla de Simpson 3/8 compuestos con 4 intervalos. ¿Ya? Entonces, primer paso siempre, ya deben sabérselo de memoria, ¿no es cierto? Calcular h. H es igual a b menos a dividido n, que en este caso sería 1 menos 0 dividido 4. Y esto me da 0,25. ¿Ya? Paso 2, establecer puntos. Entonces voy a partir, mi punto inicial, ¿cuál va a ser? 0. El punto que le sigue, ¿no es cierto?, va a ser 0,25, porque le estoy sumando el h, ¿no es cierto? El x2 va a ser 0,50, le vuelvo a sumar el h. x3 tiene que ser 0,75 y x4 es 1. ¿Por qué? Porque, bueno, le sumé h, estoy en el último punto, así que tengo que ser igual a b. Así que todo eso se cumple. Y voy a poner al tiro las evaluaciones de los puntos, porque así es más fácil trabajar. Siempre les recomiendo que hagan esto.
cuando estén haciendo este tipo de ejercicio. Aquí de nuevo es 1. Aquí es 1,0645. 1,284 y así nomás. 1,7551 y f de x4 me daría 2,7183. Y antes de hacer el último paso, que igual lo voy a anotar, paso 3, calcular mediante fórmula. Antes de hacer este paso, ¿no es cierto? Voy a tomar mis puntos. De nuevo voy a establecer los puntos intermedios, porque los puntos extremos no les pasa nada, ¿no es cierto? Y voy a analizar según su índice. Este índice, este índice y este índice. Voy a decir, 1 es divisible por 3. No, no es cierto. Por lo tanto, este se multiplica por 3. 2 es divisible por 3. No, por lo tanto, también se multiplica por 3. 3 es divisible por 3. Sí, por lo tanto, solamente este punto va a ser multiplicado por 2. Y entonces ahí puedo ya ir y calcular mi integral, ¿no es cierto?, de manera mucho más fácil. 3 octavos h por f de x0 más sumatoria de f de xy cuando y no es divisible o múltiplo de 3 más. Oye, aquí me faltó, perdón, por 3, ¿no es cierto? Por 2, la sumatoria de f de xy cuando y es divisible por 3, es un 2, más el punto final. Por lo tanto, vamos a tomar nuestras calculadoras y vamos a decir 3 por 0,25 dividido 8 por el primer punto, queda exactamente igual, 1, ¿no es cierto? 3 por, pongo los puntos que no son divisibles por 3, bueno, la función de los puntos que no son divisibles por 3, ¿no es cierto? El punto restante divisible por 3, también coloco su función. Y por último pongo el punto final, que ese no le pasa nada porque es punto final. Y ahora lo único que me queda es tomar la calculadora, ¿no es cierto? Y sacar el desarrollo, que es lo que estoy haciendo yo en este preciso momento. Más 2 por 7. Más 2 por 7. Y el resultado me da 1,33819. Estoy bien, ¿no es cierto? Déjenme revisar. 2, 8, 4, 7, 5, 6. Sí, estoy bien. Si yo tomo el valor de verdad, que había calculado antes, pero se me olvidó. Valor de verdad. Aquí me da un valor. De hecho, me da un valor peor que contrapeso compuesto. ¿Por qué puede ser esto? Porque al igual que pasaba con Lagrange y diferencia interpolante de Newton, no porque yo ocupe un mayor polinomio significa que yo voy a tener una mejor solución, porque puede haber sobretendencia de datos, que es lo que está pasando acá. Esta ecuación probablemente, bueno, no probablemente, debe ser una ecuación de tipo curva, por lo tanto, si yo le pongo un carácter de tipo cúbico, va a funcionar más mal. Por eso pasan estas cosas que si bien está bien parecido, ¿no es cierto?, pero su error no fue el mismo. ¿Ya? Por eso pasan estas cosas. Lo importante no señalar que las integrales, ¿no es cierto?, en el caso de Simpson 3
octavo compuesto, lo único que va a cambiar es que yo tengo que hacer este análisis de puntos y ver cuál es divisible por 3 y cuál no. Lo único. De nuevo, la respuesta también está con desarrollo. Segmentos desiguales. Cuando yo estoy trabajando con segmentos desiguales, ya, podría darme que los puntos que me están dando no tienen el mismo espacio. Entonces, hay una manera de trabajarlos que es una manera bien inteligente, diría yo. Lo que podría decir, que voy a tomar en cuenta este gráfico, visualmente yo podría ver que en este intervalo mi espacio es el mismo, ¿no es cierto? Entonces, tú podrías decir que este es un intervalo 1. Visualmente podría ver que el h también acá es igual. Visualmente podría ver que acá el h es igual. Y por ejemplo, si yo también estuviese tomando hasta este punto, imaginemos que estamos también tomando este punto no tiene el h igual al intervalo 3, ¿no es cierto? Lo tiene como más estrecho. Por lo tanto, y a pesar de que sea solamente en 2 puntos, podría decir que también es un intervalo. La regla me dice lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, en el intervalo 1, yo tengo dos intervalos iguales, o 3 puntos, ¿no es cierto?, pertenecientes a un mismo intervalo, yo podría ocupar la regla de un tercio simple. Si yo tuviese, en este caso intervalo 2, 4 puntos iguales, yo podría ocupar regla de 3/8, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo 4 puntos. Lo mismo con el intervalo 3, con la regla de un tercio. ¿Y qué pasa con el intervalo 4? Si bien el intervalo 4 está como solito, pero tiene 2 puntos. Por lo tanto, aunque sea un intervalo que solamente tenga como un intervalo, ¿no es cierto? No tenga más, como en el caso del 1, el 2, el 3, puedo ocupar trapecio. Esa es la regla. De hecho, aquí después sale en la diapositiva, como las reglas. Tramos que tienen 4 puntos, se aplica Simpson 3/8, tienen 3 puntos, Simpson 1/3, y trapecio si es que no se cumple, o si se tienen 2 puntos igualmente espaciados, perdón. ¿Qué pasa en el caso si yo tuviera más puntos? Tendría que empezar a ocupar métodos compuestos. Ya, eso está por el usuario. Vamos a hacer esta integral. Primero, si se pueden fijar acá, f de x, no tengo un valor de f de x, no tengo así, pues no sé, euler a la x, no tengo eso. Pero lo que sí estoy teniendo, me están dando, es una tabla. Por lo tanto, tengo que ocupar la tabla en vez de calcular la evaluación de la función a cada rato. Entre 0 y 1.2, que es lo mismo. Aquí está el 0 y aquí está el 1.2. Así que súper, estamos bien. Luego deberíamos nosotros, voy a ponerlo quizás como texto, ver los tramos o intervalos con igual h. Les recomiendo en este tipo de ejercicio, ¿no es cierto?, tomar, como yo le llamo, como un triangulito entre los dos puntos. Ahí, todos los puntos. E ir anotando cuál es la diferencia. Por ejemplo, entre 0 y 0,10, la diferencia, ¿no es cierto?, es de 10. La diferencia entre 0,10 y 0,30 es 0,20. Entre 0,30 y 0,50 también es 0,2. Aquí también es 0,2. Por aquí vuelve a cambiar. Aquí es 0,25. Y aquí es 0,25. Por lo tanto, ¿qué estaría pasando acá? Voy a ponerlo con verde. Yo estaría tomando este como un primer intervalo, que es un intervalo que tiene una distancia de 0,10. Pero tendría que considerar el 0,10 hasta el 0,70 como otro intervalo, donde mi espacio sea de 0,2. Luego que tener que considerar el 0,70 para un tercer intervalo que tenga una distancia de 0,25. Que son los intervalos que voy a colocar acá. H1, H2 y H3. Considerando que cada uno, ¿no es cierto?, esté el intervalo 1, 2 y 3. Por lo tanto, ya identificamos los tramos con igual h. Y identificamos también los espacios de cada uno. Lo único que nos toca hacer ahora, como paso 2 o paso general, calcular integral en cada tramo. ¿No es cierto? Por ejemplo, en el I1, tengo 2 puntos, por lo tanto tengo que usar trapecio. De hecho, lo voy a colocar acá.
lo voy a señalar. Aquí en el intervalo 1 es trapecio simple, ¿no es cierto? Porque tengo 2 puntos. Acá tengo 4 puntos en el intervalo 2, por lo tanto tengo Simpson 3 octavos. En el último intervalo tengo solamente 3 puntos, tengo Simpson 1/3. Entonces voy a ir a mi primera integral y voy a decir que es igual a b menos a dividido 2, perdón, es h dividido 2 por f de a más f de b. La fórmula estándar. El h aquí ya lo obtuve, es 0,1, ¿ya? Dividido 2 por f de a me da 0, y 0 roto me da 0,84. ¿Cómo obtuve estos valores? Fácil, vi en la tabla. Si se fijan en la tabla me da el f de x, por lo tanto son estos valores los que tengo que seguir ocupando. Aquí el resultado final me da 0,1 dividido 2 por me da 0,312. Y 2, tengo Simpson 3 octavos, por lo tanto tengo que hacer 3 por el h, que era 0,20, dividido 8 por, y aquí sería el punto inicial, 6,84, punto final, 5,51, y al medio, todos los puntos que están multiplicados por 3. Sería 4 más 4,2, y hasta ahí nomás. Vuelvo a la calculadora, tendría 3 por 0,2 dividido 8 por 6,84 más 3 por 4 más 4,2. Me haría 2,7713. Y para el intervalo final, el I3, voy a volver a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Sería Simpson 1/3, sería H 0,25 dividido 3 por punto inicial 5,51, el punto intermedio que se multiplica por H, y el punto final que es 1. Vuelvo a tomar mi fiel calculadora. Y me da el valor de 2,46583. Y el último paso, que a muchos alumnos se les olvida hacer, pero que es importante igual, el paso 3, es sumar todos los intervalos. ¿Ya? Tengo que sumar todos los intervalos, ¿no es cierto? Porque tengo que tomar un resumen general. Me da 5,54913. Y ese por fin, ese resultado ahí, es mi resultado final. Este. ¿Ya? Como siempre, aquí está el desarrollo, pero ojo acá que aquí hay un error en la diapositiva. Este error, este no es 0,842, era 0,312. Así que ojo ahí que de repente las diapos tienen unos pequeños errores. Por último, la extrapolación de Richardson, como se acuerdan, es lo mismo que vimos en diferenciación numérica, lo mismo. Solo que en vez de una D hay una I. ¿Y por qué antes había una D? Porque estaba derivando, y ahora porque hay una I es porque estoy integrando. Tiene que seguirse cumpliendo esto, que H2 sea igual a H1 partido 2, ¿ya? Y que deben ser los mismos métodos. Si yo estoy ocupando trapecio compuesto, el otro tiene que ser trapecio compuesto. Si estoy usando Simpson 1/3 simple, lo mismo el otro. Tienen que ser los mismos métodos. Y de nuevo, recordarles cuál es la idea de extrapolación, es que yo obtenga un mejor resultado, ¿no es cierto? Aplicando el mismo método, solo que haciendo este juego con los intervalos.
Vamos a resolver esta integral, de nuevo, la misma de siempre, pero mediante extrapolación de Richardson, ocupando estos resultados. Y de nuevo tengo que hacer primero la comprobación, siempre, siempre, siempre. Tenemos que ver, ¿es el mismo método? Sí. Luego, el H cumple que H2 sea igual a H1 dividido 2. La verdad es que lo cumple, ¿no es cierto? Pero no sabemos cuál es cuál. Por lo tanto, en este tipo de ejercicio tenemos que ver cuál es cuál. H1, tenemos que ver cuál H corresponde a cuál H. Yo por lo menos puedo verlo de muchas maneras. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que H2 siempre va a ser la mitad de H1, o cosas así. Yo personalmente lo que hago es lo siguiente. Este 2 lo paso para acá. Me queda de la siguiente manera. Que H2 tiene que ser la mitad de H1, ¿no es cierto? Porque por algo está multiplicado por 2. Por lo tanto, aquí, ¿qué hago? Le multiplico en esta ecuación un 2, para que queden iguales. Por lo tanto, ¿cuál es el término que está multiplicado por 2? H2. Y ahí puedo ver cuál H corresponde a cada uno. Puede ser de múltiples maneras. Mientras usted lo haga bien y detecte cuál es cuál, estamos súper, súper bien. Por lo tanto, H1 aquí correspondería a H2. Aquí a H1. Luego que identifico los H, tengo que ocupar la fórmula. 4/3 la integral de H2 menos 1/3 de la integral de H1. ¿Ya? Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Es importante que se fijen en esto, que yo le estoy dando más peso a H2, a la integral dado con H2. ¿Y por qué? Porque H2, como es la mitad siempre, como en un intervalo más chico, tiene más exactitud que el intervalo más grande. Pues el intervalo más grande también tiene cierta memoria, por lo tanto también tengo que considerarlo, pero con un peso menor. Es importante que lo noten también. Por lo tanto, aquí tengo 4/3 por la integral de I2, que me dio 1,46717, menos 1/3 de 1,48065. Esto me da este valor. Ay, lo sumé, no lo resté. Me da este valor, 1,46268. Volvemos a calcular, porque no se me perdió el valor, de cuánto valía esto, la integral analítica. Y el valor de verdad de esto me daba 1,46265. Y se fijan, el error fue onda en la última décima. No, ni siquiera décima, perdón, décima, centésima, décima, en el número elevado a 5, a menos 5. Así que nada, la extrapolación puede ser también súper, súper útil. En el otro video vamos a ver los dos métodos que nos estarían faltando, Romberg-Richardson y cuadratura de Gauss, y vamos a ver que en Romberg-Richardson vamos a ocupar este término, esto de la extrapolación de Richardson, porque es un método muy eficaz, pero lo vamos a hacer aún más eficaz. Entonces, eso chicos, espero que hayan entendido, si no, igual dudas a mi correo.